Esta es otra edición extraordinaria de su programa Minería y Energía en Acción, que también se transmite en Apurímac, Abancay, a través de televisión solar, por canal abierto en canal 19, a través de cables por Econocable, canal 16, Cable Abancay, canal 14. También se transmite a través de la radio, a través de Inti Radio, estación solar 103.3, frecuencia modulada. Acá con la magia pues de la tecnología vamos a dar la bienvenida al ingeniero Mario Cedrón Lasuz. ¿Cómo estás, Antonio? Un saludo a toda la teleaudiencia. Así es, en medio todavía de esta incertidumbre que nos encontramos respecto a este desastre natural, a esta peste que ha pues inmovilizado al mundo, debemos comentar y puntualizar respecto también a las dos caras de la moneda. Una de las caras de la moneda es totalmente pues el cuidado de la salud, que se tenga menos prejuicio humano posible. Y la otra cara de la moneda es pues la parte, el sustento para poder atender a esta pandemia y otros temas, que es la parte económica. ¿Cómo lo han ya con inteligencia, con pleno conocimiento, los países serios, los países realmente disciplinados están enfocando, tales por ejemplo Alemania, Japón, Corea del Norte, misma China, que ya está volviendo paulatinamente a la normalidad. Entonces nosotros también debemos ya preparar estrategias para poder pues resolver y proyectar las soluciones. En este aspecto de la parte económica ya se debe pensar en los rubros, los sectores que deben ser ya reiniciados sus actividades, que son pues estratégicos y que no tengan mayor incidencia en el prejuicio de la salud, como es el caso de la minería. Tenemos importantes noticias de que ya el mundo, por ejemplo, en Suiza ya las refinerías de oro se están reactivando, en China, ni qué decir, el aparato productivo también ya se está reiniciando, y así hasta las bolsas de valores del mundo, hasta del Perú, con esto de la reinicio de las actividades económicas, también está despertando. Entonces, nuestro sector económico fundamental y principal, de que no depende del gobierno, no necesita del gobierno solamente su supervisión, su promoción, pero nada de aspectos económicos ni incentivos de ninguna naturaleza. Simplemente es el apoyo, porque todas las facultades que tiene este sector, estas condiciones de trabajo, las estrategias, los equipos de médicos,
su ya acostumbrada forma de cuidar la salud y seguridad de sus trabajadores, está asegurado que no va a ocasionar ningún perjuicio a colectivo, a nada. Entonces, yo creo que el Estado, el gobierno, por cuestiones también de estrategias económicas, de reiniciar sus ingresos, debía que dar facilidades a la minería para que reactive su producción. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, muy correcto lo que has dicho. Una de las buenas noticias últimas es que parece que la oferta de minerales está descendiendo o ha descendido más rápido que la demanda. Esto significa que se ha frenado una caída de los precios de los minerales, como el caso del cobre o el zinc, que son nuestros principales productos, ¿no? Y más bien hay un pequeño repunte que probablemente siga adelante, en tanto hay numerosas minas en el mundo que están paralizadas o produciendo a muy pequeña escala. Entonces, los stocks mundiales de mineral están descendiendo rápidamente y no parece que la producción mundial pueda recuperar tan rápido sus volúmenes anteriores. Por lo tanto, los países como el Perú, país minero que tiene importantes minas, en la medida que sea capaz de reactivar la producción más rápidamente que otros, va a tener un buen beneficio económico. Sin embargo, lo que hay que tener en consideración es que el problema no es tanto técnico. Ya la mayoría de las minas tienen establecidos protocolos para el reinicio de sus operaciones de una manera segura o de una manera de prevenir a lo máximo cualquier foco de contagio. Pero aparentemente el problema principal a vencerse va a ser el problema logístico. Y digo logístico no solo por la garantía que tenemos, que tiene que haber del adecuado suministro de los insumos, de los repuestos, de los explosivos, etcétera, etcétera, sino porque preocupa el accionar de la antiminería en un país como es el caso del Perú. Y si vemos los comunicados de las ONGs que han pedido la paralización total de la minería, ya hay noticias de que algunas de estas ONGs están tratando de influenciar en las poblaciones cercanas a los proyectos mineros para atemorizarlos con el tema de que si van a cruzar proveedores, camiones, van a entrar los volquetes a sacar el mineral, hay un peligro de contagio. En ese sentido es muy importante que el Ministerio de Energía y Minas coordine con los ministerios del Interior, con el Ministerio de Defensa, de manera de garantizar la logística para las operaciones mineras, porque una mina sin explosivos, sin repuestos, sin combustibles, no puede operar por mucho tiempo. Lo hemos visto en el caso de las Bambas con el bloqueo del año pasado. Así es. Uno de los retos que esta coyuntura trágica nos depara, pues, es uno que los costos de producción que maneja el Perú en cuanto a la producción de metales es baja respecto a otros países del mundo. Entonces, prácticamente pueden operar con alguna rentabilidad, ¿no? En estas coyunturas. Otra que es totalmente con lo que usted hace referencia es que el Estado, el gobierno, y ahora que tenemos por fin una ministra que conoce profundamente el sector
que es minera tiene que, pues, elaborar estrategias para poder combatir la anticiencia, la antipolítica, la antiverdad, la antieconomía, que estas ONGs hace 20 años están acechando al país, no a la minería, como ahora estamos viendo, de que todo este beneficio que actualmente el gobierno a borbotones, porque eso no ha producido Vizcarra. Vizcarra no, ahora está gastando Vizcarra lo que ha impedido, porque él debía haber promovido, haber combatido estas hordas que hacen perjuicio al país. En estos momentos se está demostrando que todo esto es beneficio durante más de 25 años a la minería, porque es la principal actividad económica del Perú, la que ha venido, pues, como lo hemos manifestado anteriormente, inversiones por el orden de 70.000 millones de dólares que ha empujado, ha jalado a todas las actividades bancarias, financieras, de servicios, etcétera, etcétera, y ha dado enormes dividendos que el país ha podido ahorrar y actualmente está, pues, sólido para atender estas emergencias. Entonces, por el país, por el Perú, el gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, y todos los sectores, los líderes, las instituciones del país tienen que tener conciencia de eso y se tiene que combatir a esa corriente que no está haciendo daño a la minería. Es absurdo. Lo que está haciendo daño es al país. Sí, efectivamente, la importancia de la minería para el Perú es fundamentalmente económica. Algo de lo que no se ha hablado es el efecto que tendría en el Perú el que la minería se reduzca en 10, 20, 30, 40%. Ciertamente hay un estudio de hace algunos años que sí hace una simulación del impacto económico y que es muy serio. Sin embargo, veamos también otro tema, que es el tema del canon minero. El canon minero para el año 2020, para este año, está garantizado porque ya está asignado, es decir, los fondos provienen del año pasado, de la producción del 2019. Pero si la producción minera del 2020 cae dramáticamente, se va a sentir ese efecto en las poblaciones recién el próximo año, cuando haya muy poco canon minero o prácticamente nada. Y esto es otra de las consideraciones que hay que tener, el efecto de paralizar la minería no es solamente un efecto inmediato, sino que es algo que se siente en el transcurso del tiempo más allá del año en curso. Así es, esto debe ser una lección para Vizcarra. Esa lección que tiene que aprender y todos los gobernantes y toda la sociedad, de que toda esta solidez, estabilidad económica, pues dependió y depende del sector minero, y va a depender también su reactivación, porque para esto no pide ningún tipo de concesión. El gobierno no gasta ni un centavo en esta actividad. Al contrario, la inversión minera se ha multiplicado no solamente en sus operaciones, sino también en el bienestar de la sociedad, como ahora lo está demostrando en atención, ¿no?, de cada empresa en su lugar de operación. Entonces, el otro tema también que la ventaja que tiene la minería
es de que es uno de los sectores, a pesar que el Perú está rezagado en la digitalización, el sector minero dentro de este atraso es uno de los pocos que ha ido implementando. Por esa razón, que incluso Antamina, con el 50% de su personal, está produciendo a plenitud, de acuerdo a las noticias. Entonces, en cuanto a la digitalización, a la automatización, también, o sea, tiene una enorme ventaja como para enfrentar esta pandemia para los humanos. Al respecto, ingeniero, ¿qué es su comentario? Bueno, justamente en mis clases en la universidad, que ya empezaron de manera virtual, hemos estado viendo este tema de la digitalización y la automatización, que yo creo que a raíz de la experiencia de esta cuarentena, pues se va a acelerar en el Perú y también en el resto del mundo el tema de la digitalización de las operaciones mineras, en la que los equipos inclusive son controlados a distancia. Ya hay algunas minas en el Perú que han empezado a implementar este tipo de operaciones. El proyecto Quellaveco, que aún no está en producción, ya había adquirido equipos autónomos para ser controlados desde la ciudad de Moquegua. Si bien es cierto, desde una sala de control, una sala central, bien pueden ser también desde las viviendas del personal. Entonces, se viene todo un cambio tecnológico en la minería mundial y muy en particular en el Perú hacia este tipo de operaciones, en algunos casos inclusive utilizando softwares de administración, ¿no? El Google Suite, etcétera, que están disponibles gratuitamente. Ya el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú lo ha venido diciendo en sucesivos artículos, ¿no? Hay en el número 510 de la revista Minería que edita el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, correspondiente al mes de marzo, que es el número que está actualmente en circulación. En las páginas 34 a 41 tenemos un muy interesante artículo de los ingenieros de Sauder sobre el planeamiento con los equipos autónomos para la mina de Cuajone, en donde se ve la serie de ventajas que este tipo de operación produce. En primer lugar, el riesgo de accidentes se reduce dramáticamente y sobre todo al no haber operadores a bordo, no se pone en riesgo vidas humanas como consecuencia de los accidentes. Los equipos solo tienen que parar para reabastecerse de combustible, no hay tiempo entre guardia y guardia, con lo cual la utilización aumenta, con lo cual la productividad aumenta, con lo cual se reducen los costos. Y entonces todo esto es ya tecnología comprobada en algunas minas del mundo, que muy bien aplicadas al Perú nos volvería mucho más competitivos todavía. Así es, entonces el reto es enorme porque el trecho que nos separa de países pues que están en plena ya desarrollo, como China, Japón y otros, Corea, todo, donde ya a través de su celular, nada más de un celular, todas sus actividades humanas manejan, o sea, es una digitalización pues, plena. Entonces, para terminar esta introducción del programa, quiero leer un párrafo de su columna del señor Rolando Arellano, pues un experto en marketing, respecto a lo que anteriormente comenté, toda la bonanza económica que ahora se está distribuyendo a discreción. Dice él, ojalá los gobernantes vean que lo que hoy gastan casi sin restricciones y los ciudadanos aprueban es el ahorro de todos los peruanos, a lo que se haría referencia, falta acá en base a la minería.
y que por ello su obligación en el futuro próximo es generar las condiciones para que este ahorro vuelva a crecer y nos proteja de nuevas catástrofes. Entonces, realmente eso, Vizcarra y todos los gobernantes y todos los políticos tienen que meterse a la cabeza. Bueno, en el programa también vamos a tener los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, asimismo reportajes especiales sobre el uso de los minerales y metales, cómo se consume para combatir los virus, las bacterias y protegerse, y también para la salud. Con esto y mucho más, volvemos luego de una breve pausa. Continuando con su programa Minería y Energía en Acción, presentamos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido uno de los principales promotores del desarrollo minero de nuestro país, fomentando el conocimiento y la innovación tecnológica, así como promoviendo prácticas responsables en la industria minera. El Consejo Directivo se propuso trabajar sobre 4 pilares estratégicos para consolidar al Instituto como la entidad experta y de referencia en temas relativos a la actividad minera. Se puso especial cuidado en generar mayor reconocimiento, adhesión y fidelidad hacia nuestra institución a través de importantes mejoras en los servicios que brindamos a nuestros asociados, colegas y al público en general. Estas actividades nos permitieron contar con más de 3.700 asociados activos a la fecha, cifra récord para nuestra institución. Desde mayo de este año, el instituto fue aceptado como miembro del ICMM. También firmamos convenios con importantes instituciones para difundir los eventos internacionales y estudios realizados. Además, organizamos congresos internacionales de gran prestigio, como ProExplo 2019, que resalta los esfuerzos de exploración minera en Perú y Latinoamérica, y Perumin 34, Convención Minera, donde autoridades, profesionales y técnicos analizan los principales retos para el sector, así como los resultados de las últimas investigaciones y los avances tecnológicos y científicos. Trabajamos estrechamente con la academia en la preparación de estudios y discusiones sobre la industria minera. Mantuvimos una participación activa y visible en el sector, proponiendo temas de debate y soluciones a los retos que afronta el sector minero. En los últimos años, hemos realizado investigaciones de enorme impacto en la industria. A septiembre de 2019, gracias a la estrategia de comunicación implementada, se ha logrado generar más de 400 menciones en medios de comunicación. Perumin llevó a la marca a su visibilidad más alta de los últimos años. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión minera responsable y sostenible, fomentando el crecimiento económico del país y la mejora de la calidad de vida de los peruanos.
En nuestra siguiente secuencia presentamos la segunda parte de los jueves mineros virtuales. Veamos. Muy buenas noches, les habla Roberto Maldonado Astorga, segundo vicepresidente del Instituto de Ingeniería de Minas, para darles la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Minero. Esta noche presentaremos la conferencia La Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas, EITIA. ¿En qué estamos trabajando actualmente como Comisión Nacional? Bueno, estamos en el proceso de elegir un consultor independiente para que realice el 7º estudio de transparencia nacional. Algo que es importantísimo resaltar es que nosotros, cuando trabajamos como Comisión Nacional, lo hacemos en estos tres actores: empresas, Estado y la sociedad civil, y tenemos que concordar en a quién le encargamos que haga esta revisión, esta conciliación de información que les he mencionado. Entonces, lo importante para resaltar en el tema del EITI es que en el Perú, por lo menos, todo lo hacemos por siempre hemos llevado a cabo las decisiones por consenso. Estamos realizando acciones para levantar las observaciones de la última validación. Esto es sobre el estudio número 6. Son 3 observaciones que tenemos que levantar. Estamos trabajando en ello para evitar de que seamos sancionados. Y aparte de eso, también estamos muy metidos en mejorar la forma como se transmite la información del EITI. Por eso, nuevamente, mi agradecimiento al Instituto de Ingeniería de Minas por permitirme ser portavoz de esta herramienta. Y hemos venido recibiendo y estamos recibiendo mucho apoyo de la cooperación internacional. Por ejemplo, USAID nos está ayudando mucho en el diseño de la automatización de los reportes para no hacerlos tan largos y tener tanta burocracia incorporada, sino más bien utilizar los mecanismos digitales que hagan que esta difusión sea mucho más puntual y mucho más rápida. Asimismo, también la cooperación suiza nos está ayudando mucho en la estrategia de comunicación, especialmente en 2 regiones, y también trabajando con la cooperación alemana, que nos está ayudando en un vínculo con Colombia para que tengamos un intercambio de experiencias que mejoren la implementación en ambos países del EITI. Algunos de los elementos más importantes que resaltan en este nuevo estándar, tenemos, por ejemplo, que tenemos ahora que contar con información de los beneficiarios reales. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que directa o indirectamente controlan una empresa. O sea, ya no es solamente el nombre de una empresa, sino tenemos que saber quién está detrás de ella, y hay que divulgarlo. También el tema de las divulgaciones sistemáticas, que ya les he mencionado, en los cuales nos está ayudando USAID. El tema de la información a nivel de proyectos, hoy en día esto es internacional, ya no se trata solamente de ser solamente información de un país. Hoy día, por ejemplo, el LME, que comercializa los minerales, está exigiendo de que se haga información de cómo se trabaja a nivel de proyecto, a nivel de país. También el tema de transparencia en contratos, mayormente eso está dirigido al sector hidrocarburos. En ese sentido, no estamos mal, porque nuestro país desde hace muchos años publicita también los contratos que se firman entre las empresas y el gobierno. Así que en esto, poder cumplir con el 1 de enero de 2021 no va a ser ningún problema. También está introduciéndose ahora el tema de género, por medio del cual se tiene que dar información sobre cómo está conformada una empresa, por ejemplo, cuántas mujeres trabajan en ella, si hay una diferencia, por ejemplo, en puestos de trabajo, hay una diferencia en el tema salarial, etcétera. Con esa información también se tiene que empezar a proporcionar para ver el equilibrio entre géneros. Los informes ambientales, esto también ha sido un tema que ya se había probado previamente, que para divulgar los pagos significativos que se hacen al gobierno por temas ambientales.
Y últimamente también se está promoviendo mucho que se mire si estos pagos o esta incidencia ambiental puede ser también, puede resultar también en la necesidad de hacer pagos adicionales. Finalmente, la producción y las exportaciones hay que divulgarlas por empresa y por proyecto. Creo yo que esto como punto final de la presentación, estamos tratando nosotros, fue un poquito rápido, estamos tratando nosotros de mejorar la comunicación. Desde que nosotros venimos trabajando en 2005 en la Comisión Nacional, uno de los grandes dolores de cabeza que hemos tenido siempre es ver de qué manera podemos trabajar en la difusión de lo que es esta herramienta. Especialmente en un país donde varios gobiernos ya han venido anunciando claramente su intención de luchar contra la corrupción, de extirpar la corrupción. Bueno, esta es una plataforma excelente para poder hacerlo, y no solamente por la información que requiere, sino por la propia estructura. Fíjense que nosotros venimos trabajando en esto de manera voluntaria, como empresas, como sociedad civil, como gobierno, y como les decía, por consenso. Entonces, creo que es un ejemplo de cómo realizar trabajo sobre el tema de lucha contra la corrupción. Tenemos que fortalecer el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas, que ha tenido siempre la presidencia de esto, y necesitamos de su liderazgo siempre, porque al final el EITI tiene un mandato de país, no es para cada una de las empresas, no es para la sociedad civil, es para el país. En nuestra siguiente secuencia presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. La minería es una de las actividades más importantes en nuestro país, lo que constituye el 15% de nuestro PBI. Representa un 40% de la recaudación tributaria y tiene una participación aproximada de 55% en las exportaciones. En el 2013, el sector minero invirtió 1.700 millones de soles en infraestructura, como carreteras, electrificación de zonas pobladas, redes de comunicación y proyectos relacionados al agua. Además, es una fuente de trabajo importante que involucra a 820.000 trabajadores. Durante los últimos meses, la actividad minera ha experimentado una baja en la producción de metales, lo que, sumado a las trabas burocráticas, ha tenido un impacto negativo en nuestro crecimiento económico. Esto se puede contrarrestar impulsando proyectos mineros como el de Toromocho, Cerro Verde, Las Bambas, entre otros, a la vez que se ponen en práctica medidas para contrarrestar el impacto en el medio ambiente, tales como la reutilización del agua, la reforestación y la reducción de la huella de carbono. También crear un banco minero ayudaría a controlar esta actividad en todo el país, legalizando a los pequeños productores por medio de la compra de su producción. Con proyectos mineros responsables podemos sacar adelante a nuestro país. Compártelo. A continuación presentamos nuestro bloque de opinión a cargo del ingeniero Walter Casquino. Muy buenas tardes. El día de hoy quería traer un tema sobre el tapete que considero importante, que es la educación peruana. He sido testigo de algunas frustraciones cuando los muchachos que salen de secundaria van a buscar trabajo y les dicen que no saben nada y los tratan mal. Muchachones de 16, 17 años que yo creo que han terminado su secundaria y no puede ser que estén en tan deprimente situación a la hora de buscar trabajo. Creo que la educación peruana tiene que integrarse más a la realidad. Yo creo, por ejemplo, que los universitarios no deberían salir a la profesión sin previamente haber hecho una práctica general. Todos los universitarios. Seguir el ejemplo
de los médicos que tienen su serum, seguir el ejemplo de los de Relaciones Exteriores que tienen su curso de 2 años de práctica profesional en su escuela diplomática, pagados por el Estado. Creo que no hay mejor inversión que puede hacer el Tesoro Público que invertir en su propia gente, en sus propios directivos, en sus propios líderes. Y creo que eso no se está haciendo. Se está dejando a la juventud que cada uno fije su rumbo en el mundo sin mayor dirección. Y yo creo que la educación en general tiene que tener como prioridad el orientar a todos y cada uno de los muchachos a saber exactamente por dónde ir en la vida. Creo yo, por ejemplo, que la educación primaria debería ser de una cultura general y escritura, la comprensión de lectura, las 4 operaciones y las 4 operaciones matemáticas importantes, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, y algunos criterios de física, y también, por supuesto, de las otras ciencias complementarias. Luego, en secundaria, habría que volver al sistema antiguo. Yo recuerdo, en el sistema antiguo había la diferenciación entre secundaria técnica, secundaria comercial y algunas otras orientaciones. Yo creo que el primero y media debería ser dedicado totalmente a cultura general y a decirles pues que en los 4 siguientes años de secundaria los muchachos tienen que orientar su vida educativa y sus conocimientos a saber y conocerse a sí mismo. Creo yo que el ser humano tiene 3 grandes campos en su vida. Uno es su cerebro, su conocimiento, su cognición. Luego vienen sus valores, sus características personales, sus actitudes en general para con la sociedad. Y un tercero son sus genes, sus instintos. Y el conocimiento, fíjense ustedes, es solamente un 30%. Y creo que no hay que hacer mucho énfasis en el conocimiento porque ahora ya todo está en Internet. Los que realmente quieren conocer, los que quieren saber más, no tienen más que ingresar a Internet y dedicarse, y pueden obtener hasta certificados de Harvard, de MIT, de la Escuela Económica de Londres. Todos han puesto sus cursos gratis en Internet. O sea que el conocimiento está abierto al mundo. Entonces, yo creo que como todo se necesita en este mundo, se necesitan líderes, se necesitan gente que haga las cosas prácticas, y se necesita de todo. Entonces, de todo tenemos que haber. A todos tenemos que dirigirnos y todos tienen que tener oportunidad en la vida de saber. Yo creo que un muchacho de segundo y media debería comenzar a pensar en sí mismo. Creo que debería ingresarse al sistema de créditos universitarios que ya está tan en boga en el Perú. En secundaria también debería hacerse lo mismo. Créditos de tal manera que los muchachos sepan bien primero, si quieren tener un curso principal, y hasta pueden tener hasta 2 alternativas dependiendo de los cursos que quisieran seguir. Y de esta manera se van conociendo a sí mismos y cuando terminen secundaria ya saben a ciencia cierta si quieren entrar a la universidad, y si quieren entrar a la universidad qué profesiones seguir, y si quieren seguir siendo técnicos, si quieren aprovechar un par de años sabiendo ebanistería, soldadura, o si quieren ser un poco conocedores de la química en rango intermedio, etc. Y si quieren seguir la biología, pueden ser paramédicos y ganarse la vida
casi inmediatamente. Tener muchachos de 17, 18 años que no saben qué ser en la vida, creo que es una desgracia del país. No es solamente de los muchachos, es de la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que nos está pasando. No debería ser así. No debería ser que los chicos de secundaria no sepan qué hacer y los chicos de secundaria, de universidad, no sepan realmente la parte práctica de su trabajo, de su profesión. Yo creo que debería haber en el sector público muy buenos comités revisando el curso de los sistemas de educación, de los métodos de educación, y creo que eso está faltando en el país. No es justo que haya un 50% de muchachos que salen de secundaria que sean rechazados por todos los relacionistas laborales diciendo que no saben nada y no son útiles para el sector productivo, industrial o que puedan ganarse la vida. Yo creo que tampoco es justo que los colegios profesionales no estén aprovechando al máximo su capacidad, y ahí también hay un mensaje que están supeditando la especialidad temática a la especialidad regional. ¿Qué me refiero a esto? Casi todos los colegios profesionales están divididos primero geográficamente. El Colegio Médico de Lima, el Colegio Médico de Arequipa, el Colegio Médico de La Libertad, igualito está el Colegio de Ingenieros, etcétera, sacrificando lo más importante, la temática. Deberían ser inmediatamente después de la dirección general de los colegios profesionales las especialidades. Yo creo que ahí los médicos nos están llevando la delantera en el sentido de especialidad. Están teniendo mucha especialización y por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros, que lo conozco muy bien, la especialización es secundaria. Por eso es que no salen a la luz y no salen públicamente los capítulos de minas, los capítulos de civiles, los capítulos de mecánica, etcétera. No salen a decir su verdad sobre cuál es la situación en el país. Ese es el tema, creo yo, de educativo, que es importante y que debíamos estar permanentemente atentos a tenerlo actualizado. Lo dejamos ahí. A continuación presentamos nuestro bloque de informe especial sobre el consumo de minerales y metales para el bienestar de la salud. La empresa Alcoa, el haber organizado este simposio sobre el cobre, porque tenemos un problema en los hospitales con los gérmenes multiresistentes, los biofilms secos, y yo creo que tenemos que realizar una intervención multimodal. Ayer estábamos hablando en otra sesión de las máquinas ultravioletas y ahora pues de que sería, digamos, como el tratamiento, ¿no? Pero esto sería como la prevención, ¿no? O sea, es evitar que se formen. Y voy a explicar la experiencia en nuestro hospital y algunos estudios sencillos que hemos hecho, incluso alguna cosa que hemos descubierto analizando los datos para cuando estábamos preparando este congreso. Esto, ahí se ha apagado. Nada. Bueno, la clínica universitaria es un sistema de dos hospitales. Hay uno en Pamplona y otro aquí en Madrid, que está justo enfrente del hotel. Y esto el estudio lo hicimos en la unidad de cuidados intensivos de Pamplona, que es una unidad que tiene 12 camas. Y aquí vemos una alfombra adhesiva para también cuando se entra, ¿no?
dando 3 pasos, pues se limpian los zapatos. Entonces pusimos elementos de cobre en 4 de las 12 habitaciones, de los 12 bosses de la unidad de cuidados intensivos. Y se pusieron en botones para abrir y cerrar las puertas automáticas de la unidad de cuidados intensivos. Después, en la habitación, tenemos en los tiradores de los cajones, tiradores de alguna máquina, en la mesa del paciente y en los raíles de las camas. Esto es una foto de las mesas. Y esto es de los raíles de las camas con los cuales tuvimos problemas porque empezaron a levantarse por las esquinas, a formar como agujas, y entonces pues las enfermeras tenían miedo de recibir arañazos y pues llamaban a mantenimiento y los fueron quitando poco a poco. Al principio nosotros pensábamos que igual les estaban dando golpes con algún destornillador, no, para quitarlo, porque no les gustaba tampoco el aspecto del cobre. Pero no, nosotros le decíamos, pues igual que los militares que están en Irak o en Afganistán no van con el uniforme de paseo, pues esto es un hospital, ¿no? No podemos ir con un uniforme de gala. Y bueno, pues unas compañeras que están presentes en la sala de la Universidad Politécnica de Madrid, pues están estudiando las muestras y nos comentaban ahora que han descubierto pues el problema que había con los raíles, ¿no? O sea, con el cobre, que era por el tratamiento que se había hecho. Y también pusimos teclados de cobre. Los teclados están, cada habitación de la UCI tiene un puesto con un teclado de ordenador enfrente. Y esta es otra foto del teclado. Bien, y ahora vamos a presentar un pequeño estudio en el que antes de la limpieza diaria tomamos muestras con placas de superficie, con placas Rodac, en zonas con cobre y zonas sin cobre. Y entre ellas, pues tiradores de cajones, los tiradores de los aparatos, botones de las puertas, los raíles de las camas, las mesillas de pacientes y los teclados de ordenador. Y vimos que la concentración de bacterias era menor en las zonas que tenían cobre. La media en las zonas sin cobre era de 31,9 unidades formadoras de colonias y en la zona con cobre era de 7,6. Hicimos una prueba de estadística de T-de-Student y también una no paramétrica de Human-Whitney, y esto era estadísticamente significativo. Entonces podemos ver que el hecho de tener dispositivos con cobre pues hace una reducción del 76,4% de la carga bacteriana. Y aquí tenemos unos diagramas de cajas, Box plot, en el que se puede ver. En este tipo de diagrama, para los que no sean estadísticos, aquí tenemos la mediana, que es parecida a la media aritmética. Aquí tenemos el 25% más bajo, lo que sería el primer cuartil, y esto es el tercer cuartil. Y estos ya son los que se llaman bigotes, que son valores
más extremos. Puede haber por aquí, por encima de esto, un 2,5% y otro 2,5%. Bien. Y lo que me llevé yo la sorpresa, porque para este congreso dije, bueno, pues voy a analizar todos los dispositivos, a ver si hay alguno que vaya mejor o peor, es que los teclados de ordenador, que por cierto son muy caros, pues no encontramos diferencias estadísticamente significativas. O sea, en uno 21 y en otro 19,4 y totalmente aleatorio. Y estábamos intrigados cuando una de las enfermeras que trabaja conmigo dijo, pues esto venían con unas instrucciones y había que tocar una palanca o algo. Preguntamos, bueno, y realmente no había que leer las instrucciones, estaba en el teclado, ¿no? Esto había que tocar una combinación de 3 teclas para poner el teclado de ordenador en modo limpieza, ¿no? Pregunté si lo habían hecho alguna vez y nunca lo habían hecho. O sea que teníamos un equipo inactivo, ¿no? Que ya venir aquí para mí, aparte del placer ha sido bueno porque hemos solucionado un problema. Entonces se toca esta combinación de teclas y el teclado produce una pequeña cantidad de electricidad y puede estar funcionando entre 1 a 9 minutos, ¿no? Durante ese tiempo el teclado está inactivo, ¿no? Vuelvo a poner la foto del teclado y este es el que en su momento, viendo los folletos, nos pareció que era el mejor. Si no llega a ser por este Symposium, pues igual estamos 10 años con un teclado que nos ha costado mucho dinero, pero de adorno, ¿no? Bueno, y otra cosa que estuvimos haciendo fue hacer cultivo, identificar las bacterias que aparecían en cada uno de los teclados con cobre y sin cobre, ¿no? Como la identificación es muy cara, pues decidimos hacerlo en los teclados que tienen más superficie. Bueno, aquí tenemos las bacterias aisladas con cobre o sin cobre, ¿no? Aunque esto realmente pues no tiene mucha validez, porque ¿no? Es simplemente el cobre, ¿no? Porque no estaba el teclado activado. Entonces, aquí tenemos las bacterias que observamos en los 2 teclados. Aquí y en esta diapositiva pues tenemos las que observamos en los teclados sin cobre y en los teclados con cobre. Y esto, bueno, pues es un gráfico del estudio en el que, bueno, pues se ve que hay una agrupación. Pero esto hay que tomarlo, pues, yo no valoraría estos datos, ¿no? Porque, digamos, no estamos utilizando el teclado en las condiciones del fabricante, pero queríamos realmente, decir, como no elimina al 100% las bacterias, pues ver qué bacterias estamos eliminando, no sea que estemos, digamos, matando las buenas y dejando las malas encima con menos competencia, pero no pudimos hacerlo. Y después, pues, quiero presentar, pues, un pequeño estudio de qué impacto ha tenido. Entonces nosotros, esto está publicado en una revista de Portugal, estudiamos las tasas de infección urinaria asociada a catéter. Y pueden decir, ¿por qué la de infección urinaria asociada a catéter? Porque neumonía asociada a ventilación mecánica, pues en el periodo que se hizo esto, durante 4 años no hubo ningún caso. Entonces, claro, pues si hay 0 y metes cobre, pues no va a haber menos un caso o menos 2, ¿no? Y lo mismo pasaba con las bacteriemias. Entonces, la única que teníamos descontrolada era la infección urinaria. Esto es un estudio cuasi experimental, no es aleatorizado.
Y además hay que tener en cuenta que no está en toda la UCI, sino está solo en 4 de las 12 BOSES, o sea, en 1/3. Entonces, aquí tenemos las tasas de infección urinaria en el resto, asociada a catéter, en el resto del hospital, bueno, que aumentaron ligeramente, y en la UCI, pues que sí que hubo un descenso. Y aquí tenemos el gráfico. Y nada más, muchas gracias. Digo, hemos llegado al término de su programa Minería y Energía en Acción, a través de la magia de la tecnología, y que también se transmite a través de Televisión Solar para todo Apurímac, Abancay, y a través de la radio Estación Solar e Inti Radio. Vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Mario. Sí, Antonio, estamos ya culminando la Semana Santa. Yo creo que ha sido una buena oportunidad para la reflexión, para el vivir más íntimamente la vida familiar, y ver con optimismo que vamos a poder derrotar a este enemigo común y salir adelante. Como mensaje, ahora que se habla de la reactivación por sectores, para mí resulta muy evidente que los principales sectores que contribuyen al bienestar del país son la agricultura, la pesca y la minería. Son estos los 3 primeros sectores, creo yo, que el Estado debería procurar reactivar, y de ahí en adelante seguir con los demás. Esperemos que así sea. Gracias. Así es. Bueno, pues la minería reúne todas las condiciones para ser pues una de las primeras actividades en reactivarse, como dijo un anuncio el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Además, la importancia de la minería para enfrentar el COVID también tiene un ingrediente, es evitar la recesión, ¿no? Destrabando todos los proyectos mineros y apoyando las actuales. Eso bueno, permíteme una intervención, pero hablando justamente del COVID-19, la minería ha demostrado que tiene una capacidad logística muy, muy superior a la del Estado, puesto que ha sido capaz de conseguir mucho más rápido, ¿no?, las pruebas que se han donado, así como también un lote de respiradores. Entonces, ciertamente, por su experiencia, por su capacidad instalada logística, es un sector que puede contribuir mucho en el combate de esta plaga. Como reflexión final, tienen que entender ya la población, y tiene que entender Vizcarra y todo su gobierno, que ya tenemos que dejar las ideologías, el populismo, dar paso como país, pueblo serio, a la ciencia. Hay que dar paso a la economía, al bienestar, a la producción, a todo, al pragmatismo, a todo lo que verdaderamente pues es útil para la población. Entonces, en ese sentido, ojalá que esta Semana Santa que pasó sirva pues para que reaccionen, reflejen y cambien de actitud, y contar con todas las actividades. Todas las actividades son importantes para el país. Entonces, con este mensaje pues nos despedimos hasta el próximo programa.